Bueno, vamos a empezar. Espérenme que cargo el carro. Ah, y vamos a empezar. Ok. Estamos viendo mi PDF ahora. ¿Están viendo mi PDF ahora? Sí, profe. Ok. Ok, entonces, lo que hoy vamos a ver es interpolación y splines. Y la semana que viene vamos a ver mínimos cuadrados. Los dos problemas consisten en tener un conjunto de puntos en el plano. En lo que vamos a ver hoy, vamos a querer encontrar un polinomio con la interpolación polinomial o pedazos de polinomios encastrados, que van a ser los splines, que pasen por esos puntos. En cambio, la semana que viene vamos a tener un conjunto de funciones linealmente independientes y vamos a querer combinarlas linealmente de tal forma de asegurar un error cuadrático mínimo. La diferencia de tener puntos y querer que una curva pase por esos puntos, o puntos y querer que una curva no necesariamente pase por los puntos, sino que minimice un cierto error, es por el origen de los puntos, en principio, y después por el modelo subyacente. En lo que vamos a hacer nosotros hoy, no hay un modelo subyacente, es decir, nosotros vamos a tener puntos que no provienen de ningún lugar en particular. ¿Cómo sería provenir de un lugar particular? Si yo tengo puntos que fueron obtenidos a partir de, no sé, una muestra en donde yo, no sé, vamos a suponer, yo quiero calcular la constante de un resorte en un sistema masa-resorte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo, o sea, aplico distintas fuerzas al resorte, lo estiro, mido cuánta fuerza ejercí y cuánto estiré el resorte y voy a ir obteniendo distintos valores, distintos pares, para la fuerza y para la distancia. Con esos pares yo quiero estimar el modelo, o sea, quiero estimar la K en esa K por X. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? En ese caso, la función que yo estoy buscando obligatoriamente es de la forma K por X. No tiene cualquier forma, porque yo sé que en un modelo masa resorte con determinadas condiciones, el modelo es K por X o menos K por X, como sea. ¿Está bien? En cambio, en esta situación particular, yo no tengo un modelo asignado, yo tengo un conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos, además, va a venir sin error de medición. El conjunto de puntos que vemos hoy viene sin error de medición. Son puntos a lo mejor que se tomaron de una función en particular que resulta muy complicada de evaluar, ya sea porque genera mucho error numérico, ya sea porque es muy costosa computacionalmente, lo que fuere. Y entonces vos te quedás con algunos puntos, esos puntos, ahí va, te quedás con algunos puntos, esos puntos representan características particulares de la función, por ejemplo, te quedas con los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, no sé, determinados puntos, y lo que haces es simplificar de alguna manera la función armándote un polinomio que pase por esos puntos característicos. Esa es tu idea. Entonces, cuando vos haces eso, lo que estás haciendo es cambiar la función original por un polinomio. Hacer eso genera un error de truncado. ¿Está bien? Un error de truncamiento. Se llama truncamiento de fórmula eso. Vos generás ese error de truncamiento pensando que ese error que introducís es menor que el error de redondeo que hubieses obtenido si usabas la fórmula original.
Entonces, la idea es, yo tengo algunos puntos, quiero un polinomio que pase por esos puntos. Por eso los puntos en la interpolación tienen todos abscisas diferentes, que son puntos que salen de una función. ¿Me explico lo que digo? Una generalización de hacer eso da lugar a que en general el grado del polinomio aumente si yo aumento la cantidad de puntos. No pasa siempre, pero pasa en general. Y eso tiene dificultades, porque un grado de polinomio 10 o más es un polinomio que yo ya no puedo evaluar. Numéricamente es un polinomio muy complicado de evaluar, porque potencias grandes van a generar error numérico. Y entonces yo no solamente estoy generando un error de truncamiento cuando cambio el polinomio por la función original, sino que además a eso le voy a agregar un error de redondeo por tener un polinomio con grado muy alto. Una manera de eliminar eso, de eliminar ese error, es tratar de que el polinomio no tenga grado mayor que 3. Y eso se consigue usando splines. Los splines son pedazos de polinomio de grado como máximo 3 que están conectados unos con otros de tal forma de asegurar derivada segunda continua. Entonces, de esa manera, con los splines, no importa la cantidad de puntos que yo quiera tomar, siempre voy a tener pedazos de polinomio de grado a lo sumo 3 y además puedo tener puntos incluso con la misma abscisa, porque total yo voy siempre encadenando de a pedacitos, entonces no voy a tener problema para hacer eso. Vamos a empezar viendo primero interpolación y después vemos splines. Interpolación polinomial me refiero, ¿no? Entonces, la idea de la interpolación polinomial consiste en lo siguiente. Fíjense que nosotros tenemos una función, en este caso es x a la x, tengo estos abscisas, las ordenadas son la evaluación de estas abscisas en estos puntos. Acá tengo otro conjunto de puntos, las ordenadas van a ser la evaluación de estas abscisas con esta función. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a tener el punto 1, 1, el punto 1 y medio elevado a la 1 y medio y el punto 2 elevado al cuadrado. Y acá voy a tener 1 a la 1, 1 y medio a la 1 y medio, 2 a la 2, 2,5 a la 2,5. Esos van a ser los puntos de control. Y yo después quiero estimar para 1,25 y para 2,25. Entonces veamos. Acá tengo escrito un pedazo de código. A ver, ahí está. Acá tengo escrito un pedacito de código para hacer eso. Entonces, tomo el vector X que empieza en 1, en 2 con paso 0,5, que era para el primer conjunto de puntos. El otro le agrego el 1,25 y el 2,25, son los puntos donde a mí me interesa evaluar. Y voy a usar la función que se llama Lagrange. Lagrange toma tres argumentos. Lagrange es una función de la cátedra, toma tres argumentos. Los dos primeros son las abscisas y las ordenadas de los puntos. Y el tercero es dónde estás evaluando ese polinomio. Lo vamos a hacer. Ahora ustedes están viendo mi MATLAB, sí. Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, supongamos, yo voy a armar un conjunto de puntos que va a ser, qué sé yo, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 4, 5, qué sé yo, 5, 50, no sé, da lo mismo. Y tomo un i que sea 0, 5, menos 9, menos 7, 2, listo. Entonces, vamos a plotear xy con asteriscos. Ahí están los cuatro puntos. Y ahora voy a hacer así. Voy a formar un vector xx que vaya del 1 con paso 0,1 hasta el 5,50. Tomo del menor valor de x al mayor valor de x, porque voy a querer graficar esto. Entonces voy a poner, y va a ser Lagrange. Lagrange lo que hace es, fíjense, toma tres argumentos. El primer argumento son las abscisas de los puntos a interpolar. El segundo argumento son las ordenadas de los puntos a interpolar. El tercer argumento es dónde lo quiero evaluar. Lo quiero evaluar en XX. ¿Por qué hago esto?
Porque al evaluar en XX, estoy evaluando en, ¿dónde está? Estoy evaluando en todos estos puntos. El resultado es un vector que lo llamo II, que tiene el mismo tamaño que XX, y lo que está guardando el vector II son todas las ordenadas que le corresponden a los vectores XX. Si yo ahora pongo XX y ponele que lo dibujo en rojo, ¿ven los puntos y ven cómo hizo el polinomio? ¿Está bien? Yo podría haber usado Lagrange y poner Lagrange X y, qué sé yo, 4. Y el tipo me dice cuánto es el polinomio evaluado en 4. Si yo pongo Lagrange X y 4 y 4,8, me da dos valores porque lo evalúo en 4 y en 4,8. ¿Se entiende cómo funciona Lagrange? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Esto es lo que hace un polinomio de Lagrange. Ahora, ¿cómo sería con spleen? Nosotros vamos a usar tres tipos de splines distintos. En realidad dos. MATLAB usa un tercero del que no vamos a decir mucho, pero nosotros vamos a usar dos. Uno que se llama spleen natural, otro que se llama spleen sujeto. El spleen natural y el spleen sujeto son dos splines que van a tener siempre polinomios de grado menor o igual que 3, que van a estar pegados entre pares de puntos, y la diferencia va a estar en los extremos, en el primer punto y en el último punto. El spleen natural va a pedir que en los extremos la derivada segunda valga 0. El spleen sujeto va a pedir un cierto valor para la derivada primera a la izquierda y un cierto valor para la derivada primera a la derecha. Esa es la diferencia entre spleen natural y el spleen sujeto. Por ejemplo, y MATLAB tiene otro que se llama spleen directamente. Entonces, vamos a probar ese. Vamos a poner spleen MATLAB, que va a ser spleen x y lo voy a evaluar en XX. Y ahora yo voy a plotear XX, spleen MATLAB, vamos a evaluarlo en verde. Este es el spleen que hace MATLAB. Entonces veamos cómo queda. Ay, no, acá. Fíjense que el spleen que hace MATLAB prácticamente en este caso coincide con el que nosotros dibujamos en rojo. Ahora lo voy a modificar al spleen de MATLAB. ¿Cómo lo modifico? Vamos a hacer un spleen sujeto. ¿Cómo se hace el spleen sujeto? El spleen sujeto toma el mismo vector x e y, nada más que al vector y le voy a agregar un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Por ejemplo, quiero ver el gráfico para hacerlo exagerado. Fíjense que a la izquierda el spleen tiene una pendiente positiva y a la derecha también. ¿Está bien? Yo voy a pedir un spleen que a la izquierda esté sujeto al valor -4 y a la derecha esté sujeto al valor, qué sé yo, -5, como para exagerarlo. ¿Está bien? Y ahora vamos a poner plot XX, spleen sujeto en negro. Miren lo que pasó. Miren el spleen negro respecto del spleen verde. Los dos son spleenes. Los dos son spleenes. Pero ¿cuál fue la diferencia? Yo el spleen verde es el spleen por defecto de MATLAB, se llama not enot. Depende de la derivada tercera. El spleen sujeto, lo que estoy indicando acá no se ve tan bien, pero supuestamente acá empieza con una derivada -4 y acá termina con una derivada -5. No pareciera terminar con una derivada -5. ¿Termina con una derivada -5? Más o menos. Fíjense cómo tiene que torcerse acá para poder hacer eso.
¿Está bien? Y fíjense cómo se tuerce acá. Los dos pasan por los puntos. Yo puedo cambiar más todavía. Vamos a hacer, al split sujeto vamos a poner -10 y -50, como para... Fíjense cómo tiene que torcerse para tener una pendiente negativa. ¿Ven la diferencia? Lo voy a dibujar de nuevo, pero con otro color como para que se vea. Son todos splines. Todos pasan por los puntos. Todos tienen derivada segunda continua. Yo acá en el spline sujeto le puedo forzar a que tome la pendiente que yo quiera en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Y eso se hace poniendo el valor antes y después del vector y. Me queda un vector que tiene dos componentes más que el vector x. Entonces MATLAB entiende que la primera componente y la última componente son valores de la derivada, ¿ah? De la derivada primera. ¿Se entiende? Y vamos a hacer un split natural. Nat se llama así, es de la cátedra, sí. X y XX. Flor, XX, split natural, magenta. El que estoy dibujando en magenta es un split natural. El split natural termina con derivada segunda nula, o sea que tiene que terminar prácticamente lineal acá. Y prácticamente lineal acá. ¿Se entiende cómo puedo armar splines, graficar splines en MATLAB? Sí, sí, se entiende. Entonces yo puedo tener splines naturales, quiere decir que la derivada segunda en el primero y en el último punto vale siempre cero. Puedo tener splines sujetos. Los splines son siempre sujetos, todos los splines son sujetos, los naturales también son sujetos, porque sujeto quiere decir que la derivada primera toma un cierto valor en el primer punto y un cierto valor en el último punto. Lo que puede pasar es que vos te pregunten, ¿este spline es sujeto? Claro que es sujeto. ¿A qué valores está sujeto? Entonces vos tenés que decir cuál es el valor de la derivada primera a la izquierda y cuál es el valor de la derivada primera a la derecha, que es lo que yo acá puse -10 y -50, digamos, en el azul, ¿no? Podría ser sujeto y además natural, porque podría ser que la derivada primera tenga los valores que vos quieras, pero además la derivada segunda valga cero. ¿Bien? Sí, profe. Ok. Entonces, vuelvo acá. Lagrange dijimos lo que hacía era armar el polinomio de Lagrange y ya te lo evalúa en el vector que vos quieras. Hay otra función y el polinomio de Lagrange, ustedes saben cómo se arma. Vamos a pasar, espérenme, esto después lo vemos. Esto después lo vemos. Esto después lo vemos. Esto después. Acá está. El polinomio de Lagrange se arma de una manera particular. Se arma con las abscisas, perdón, con las ordenadas y los polinomios coeficientes. ¿Cómo se arman los polinomios coeficientes? Los polinomios coeficientes, ténganse papel y lápiz a mano. Les doy 2 minutos, así lo armamos. Los polinomios coeficientes, para poder armar polinomios coeficientes. Vamos a hacerlo, vamos a hacer así. ¿Tienen para anotar ahí un minuto? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer así. Anoten que el vector X, o no, vamos a anotar, les voy a dictar 3 puntos. Les voy a dictar 3 puntos. El primer punto es el 1, 1. El segundo punto es el 2, 5. El tercer punto es el 3 menos 8. Qué sé yo.
1, 1, 2, 5, 3 menos 8. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a armar un polinomio de Lagrange. Entonces, ¿cómo se arma el polinomio de Lagrange? El polinomio se arma así. El polinomio que vamos a armar nosotros va a ser un P sub 2. P sub 2 porque tengo 3 puntos. P sub 2 quiere decir que va a ser un polinomio de grado menor o igual que 2. No tiene por qué ser un polinomio de grado 2, es un polinomio de grado menor o igual que 2. Va a ser un P sub 2. ¿Cómo armo el P sub 2? El P sub 2 se va a armar de la forma esto, que va a ser un cierto cociente, multiplicado por un número. Esto multiplicado por un número. Cada uno de estos que estoy marcando acá es lo que vamos a armar ahora. Son los L. ¿Cómo armo el primer L? La idea es la siguiente. Esos cocientes se tienen que armar de tal forma que cuando yo reemplazo, miren los puntos que tienen ustedes, cuando yo reemplazo el primer L, lo reemplazo por 1, me tiene que dar 1, pero si lo reemplazo por 2 o por 3, me tiene que dar 0. El segundo L, si lo reemplazo por 2, me tiene que dar 1, pero si lo reemplazo por 1 o por 3, me tiene que dar 0. El tercer L, si lo reemplazo por 3, me tiene que dar 1. Si lo reemplazo por 1 o por 2, me tiene que dar 0. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, voy a armar el primer L. Armo un cociente. ¿Qué voy a escribir en el numerador? En el numerador voy a escribir los factores que quiero que se anulen. ¿Qué quiero que se anule? Cuando reemplazo por 2, entonces voy a escribir x menos 2. ¿Qué más? Quiero que se anule cuando reemplazo por 3. Entonces voy a poner x menos 2 por x menos 3. ¿Necesito que se anule en algún otro punto más? No. Terminé. Voy al denominador. ¿Cómo armo el denominador? Pensando cuándo quiero que valga 1. ¿Cuándo quiero que valga 1? Cuando lo reemplazo por 1, cuando lo reemplazo por el propio nodo. Entonces, copio el de arriba reemplazando x por 1. Entonces me va a quedar 1 menos 2, 1 menos 3. El primer L que yo armé es x menos 2 por x menos 3 dividido 1 menos 2 por 1 menos 3. Fíjense, ese cociente que ustedes tienen, si reemplazo por 2 me da 0. Si reemplazo por 3 me da 0. Si reemplazo por 1, numerador y denominador son iguales, me queda un 1. ¿Sí? Sí. A todo eso, ese es el LK0 sería. O sea, el L2, 0. A ese lo voy a multiplicar por 1. ¿De dónde saqué ese 1? Es la segunda componente del primer punto. La segunda componente del primer punto es este valor, el I sub k, más. Vamos a armar el segundo polinomio. ¿Qué tengo que poner en el numerador del segundo polinomio? Sería x menos 1 por x más 8. Más 3 digo. Por x menos 3. X menos 3. Sí, sí, que estaba mirando el menos 8, ¿no? Bien. Me X confundí menos con coordenada. 1 por x menos 3. Y en el denominador, ¿qué tengo que poner? Sería 2 menos 1 y 2 menos 3. Perfecto. 2 menos 1, 2 menos 3. Cuando reemplazo por 1 o por 3, eso va a dar 0. Cuando reemplazo por 2, el de arriba y el de abajo coinciden, eso me da 1. A ese polinomio, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar?
Por 5. por 5. Perfecto. Más. Vamos a armar el último polinomio. Arriba, ¿qué tengo que escribir? X menos X menos 1 1 y X por menos X 2. menos 2. Por x menos 2. Abajo, ¿qué tengo que escribir? 3 menos 1 y 3 ¿Sí? por 3 menos 2. Y 3 menos 2. Si reemplazo por 1 o por 2, esto se anula. En cambio, si reemplazo por 3, el de arriba y el de abajo coinciden, eso va a dar 1. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este polinomio? Por menos 8. Por menos 8. Entonces, la suma de esos tres productos, digamos, la suma de esas tres cosas, ese es el P sub 2. Fíjense que con esa misma lógica, para estos puntos, yo armé esto que aparece acá. Ahora, fíjense lo que ocurre también. Fíjense que algunos i son ceros. Este es 0, este es 0, este es 0. Entonces, cuando yo arme el polinomio, lo voy a terminar multiplicando por 0. Conclusión, ese polinomio no lo armo. ¿Cuántos polinomios tengo que armar? Y este. ¿Me siguen? Por eso el P sub 4 en definitiva termina siendo el L1, o sea este, porque este es el L0. L0, L1 por la I sub 1, que va a ser un 1, más el L3 por la I sub 3, que va a ser un menos 1. ¿Está bien? Podemos armar el L1, o sea, ¿cómo sería para este nodo? ¿Cuál sería el numerador? Díctenme el numerador. Puede ser X menos 3 medios pi Bueno, x menos 3 medios pi, ¿qué más? por X menos pi Sí, ¿qué más? por X menos 2 pi. Sí, ¿qué más? Por X. Por x, o sea, x menos 0. Este. Exacto. Bien, y en el denominador, Pi sobre 2. Por pi sobre 2 menos pi. Por pi sobre 2 menos 3 medio pi. Por pi sobre 2 pi. Menos 2 pi. exactamente. Eso es lo que aparece acá. X menos pi, x menos 3 medios pi, x menos 2 pi, y después todo lo mismo, pero reemplazado en pi sobre 2. Todo esto va multiplicado por un 1. Acá no aparece, pero está multiplicado por un 1. Y después armo el otro polinomio que se anula en 0, en pi sobre 2, en pi y en 2pi, pero que cuando reemplazo por 3 medios pi me va a dar 1 multiplicado por menos 1, por eso están restándose. Después acá solamente es simplificar algebraicamente y me quedó de esta forma. Fíjense que P sub 4 me quedó un polinomio de grado 3. Bueno, puede ser. Que sea P sub 4 no quiere decir que el polinomio es de grado 4, obligatoriamente. Es de grado como máximo 4. ¿Se entiende cómo se arma el polinomio de Lagrange? Sí, profe. En la práctica van a tener un montón para hacer. De hecho, en esta eh, interpolación acá tienen una función, van a tomar valores y acá van a hacerlo por Lagrange, está puesto acá. Acá está como armo, digamos, y acá está armado. Tienen para verlo. Pero es esta lógica que estamos haciendo. Hay dos archivitos, porque acá Daniel se equivocó en una partecita y la corrigió acá, en el ítem B, digamos. Pero una pavadita del error. ¿Se entiende cómo se arma el polinomio de Lagrange? Ahora,
También hay otra cosa, esto lo sé. También hay otra cosa, otra función, que se llama coef-Lagrange. También es una función de la cátedra y fíjense lo que hace. Coef-Lagrange la vamos a simbolizar, a marcar en dos vectores. Qué sé yo, vamos a llamarla C y K y L. Igual. Coef-Lagrange X, Y. Fíjense lo que hace coef-Lagrange. Devuelve dos cosas. Devuelve un vector, devuelve una matriz. ¿Qué es el vector que devuelve? El vector que devuelve son los coeficientes del polinomio de Lagrange para los vectores, para los nodos x, y. Empezando por el coeficiente principal, el que le sigue, el término independiente. Este primero son los coeficientes del polinomio de Lagrange. ¿Estamos? Los coeficientes del polinomio de Lagrange. Este va a ser el término independiente. Y fíjense, por ejemplo, si yo hago Lagrange x, y 0, me debería dar el término independiente del polinomio, menos 119,40. ¿Ven que es el mismo? Término independiente, el que multiplica x, el que multiplica x cuadrado, el que multiplica x cubo. Eso hace C mayúscula, o sea, la primera componente de este vector. ¿Correcto? El L, ¿qué hace el L? El L es una matriz. ¿Qué guarda esta matriz? Cada renglón de la matriz, guarda los coeficientes de los polinomios coeficientes, es decir, guarda los coeficientes de los LK. En la primera línea, el del L0, la del L1, la del L2, la del L3. Vamos a mostrar eso. Entonces yo lo voy a plotear a eso. ¿Cómo voy a plotear eso? Entonces voy a poner plot XX, Olival, L, vamos a hacer 1 cualquiera, XX, en rojo. Entonces me tiró eso. Bueno. Voy a poner hold on. Vamos a hacer lo mismo con el 2 y lo vamos a dibujar en negro. ¿Qué sé yo? ¿Está bien? Estoy dibujando el segundo renglón. A ver. Fíjense lo que está pasando. Vamos al otro. 3 y lo vamos a dibujar en azul. A ver. Fíjense lo que va pasando y vamos al último. 4 en magenta. Vamos a poner... Vean lo que ocurre. Entonces miren acá. 0 era uno de los nodos, porque los nodos eran 1, 4, 5, 5 y 50. Entonces miren, es más, vamos a... entonces fíjense lo que pasa. En el primer nodo, vean que... Miren que... En el primer nodo, vean que todos los polinomios valen 0, menos el rojo, que va a valer 1. ¿Está bien? Porque el rojo va a ser el L que le corresponde a este. En 4, fíjense que todos valen 0, menos el negro, que va a valer 1. Porque este es otro nodo. En 5, fíjense que todos valen 0 menos el azul, que va a valer 1. Porque ese es el nodo. Y en 5,50, que era el último nodo, todos valen 0 menos el magenta, que vale 1.
¿Ven cómo estas cuatro están dibujando los polinomios coeficientes? Se anulan en todos los nodos ajenos y valen 1 en el nodo propio. ¿Lo ven a eso? Vean, Sí, sí, profe. esto fue lo que fui haciendo, digamos. El primer renglón, el segundo renglón, el tercer renglón, el cuarto renglón. Eso es lo que fui graficando. ¿Está bien? En cambio, si yo dibujo el C, vamos a poner plot X, no, perdón, XX, Olival, C, XX, no sé si había puesto verde. No. ¿Ven? El verde lo que está dibujando es el polinomio que interpola. Los otros estaban dibujando los polinomios coeficientes que se anulaban en los nodos, ¿está bien? O que valían 1 en el nodo propio. ¿Se entiende lo que hace coef Lagrange? Sí, sí, se entiende. Bien. Vuelvo entonces acá. Acá está hecho con otro, pero es esto que mostré recién. Y vamos entonces a cotas para el error, usando Lagrange. Cuidado cuando usan Lagrange con las cotas para el error. ¿Qué cosa tienen que tener cuidado? El n más 1 que aparece ahí para el factorial, el n que aparece acá para el último factor, el n más 1 que aparece para la derivada. No se hagan lío. Todo lo que yo voy a indicar acá es en términos de cantidad de puntos muestra. Cantidad de puntos muestra. Entonces, vos vas a tener tantos factores como puntos tengas en la muestra. El orden de la derivada es la cantidad de puntos que tenés en la muestra. El factorial es la cantidad de puntos que tenés en la muestra. Cuidado con esto porque a veces se confunden. Acá porque está empezando a contar desde cero. Por eso hay n más 1 factores, la derivada es de orden n más 1 y el factorial es de orden n más 1. Pero cuidado con esto, si yo lo quiero hacer, por ejemplo, con los tres puntitos que lo habíamos puesto nosotros, el 1, 1, el 2, 5 y el 3 menos 8, yo voy a tener tres factores, derivada tercera, factorial de 3. ¿Está bien? Ojo con eso. Ahí. No, no entendí, profe. ¿Lo podría explicar de vuelta? Sí, cuando vos estás calculando el error, vos vas a tener un producto, la cantidad de factores que tiene que tener el producto tiene que coincidir con la cantidad de puntos en tu muestra. Después vas a tener una derivada que vas a acotar. El orden de la derivada es la cantidad de puntos. Si vos tenés 3 puntos, es derivada tercera. Tenés 5 puntos, derivada quinta. Tenés 20 puntos, derivada vigésima. Y el factorial, cantidad de puntos. 10 puntos, factorial de 10. 4 puntos, factorial de 4, etc. Perfecto, profe. Entonces, Genial. cuando ustedes están estudiando la fórmula esta, lo que van a decir es el factorial de la cantidad de puntos, la derivada de la cantidad de puntos, la cantidad de productos según la cantidad de puntos. No lo piensen en términos de n o n más 1, porque van a hacer lío. Y van a poner el factorial de 1 más, o la derivada de 1 más, y les va a dar mal. Se los van a poner mal. ¿Bien? Acá está graficado, fíjense, acá está graficado el error en azul, que es directamente la diferencia entre el polival y la función. Y en rojo está dibujada la cota para el error, que es esto que aparece acá. Donde vos lo que haces es, con la M mayúscula, acá son 5 puntos, por ejemplo. Por eso vos tenés 1, 2, 3, 4, 5 factores. 5 factorial, M5. ¿Qué significa M5? Que vos tenés que buscar el máximo en valor absoluto de la derivada quinta.
el máximo en valor absoluto de la derivada quinta. Eso es M5. Bien, eso es lo que está dibujado acá. Ahora, no, Profe, una pregunta. sí, SM, lo sí. vamos a tener siempre que tengamos la No, lo va a tener que función. buscar. Ah, sí, sí, tener Perdón, que la función, sí, sí. claro, o sea, si no, si tenemos las ordenadas, los puntos en X y en Y no lo vamos a poder hacer. Ah, no, no, lógico. Sí, sí, porque vos necesitas la función para calcular una cota para el error. Sí, Claro, o sea, sin eso no podemos tener un error, pero no sabemos la no podés función. calcular una cota para el error, correcto, sí. Ah, perfecto, gracias. La otra cosa que no lo encuentro ahora, acá. Además, esa función para encontrar error es una función general, pero hay otras que también forman parte de lo que ustedes tienen que estudiar, que son estas tres, que son cotas para el error por Lagrange, pero cuando los puntos están equiespaciados. Si los puntos están equiespaciados y yo tengo 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos, voy a usar estas cotas de error que son más precisas que que la que mostré yo recién, el producto dividido el factorial y todo eso. Cuando yo tengo 2, 3 o 4 puntos, esto es lo que voy a usar, donde m2, m3 y m4 es cota para la derivada segunda, cota para la derivada tercera, cota para la derivada cuarta. Acá está puesta la notación general. De la derivada n+1 es mn+1. ¿Está bien? Profe, y Sí. cuando son X espaciados mayores a 4 puntos, usamos No, la otra. usás la general. En Perfecto, realidad se puede deducir para cada una la que le corresponda, pero acá en el libro están puestas estas tres y nosotros tomamos estas tres nada más. perfecto. ¿Preguntas de Lagrange? Yo, profe, no entendí bien la parte en que grafican los errores. La diapositiva estaba por ahí dando vuelta. ¿Esta? Creo que era con el seno, sí, esa. No entendí ahí la parte que dice polival. ¿Qué le pone en el error? Que dice absoluto de la función menos. El polinomio evaluado. Es lo mismo que yo usé acá. Mira, Polival, sabemos lo que hace Polival. Polival toma un vector, acá está puesto, Polival toma un vector y dónde lo querés evaluar. Y entonces considera el vector como los coeficientes de un cierto polinomio y lo evalúa en este vector que vos le estás dando. Cuando en la diapositiva te aparece Polival P sub 4x, es porque P4 está guardando los coeficientes del polinomio y x es el vector donde lo estás evaluando. Esto sería lo mismo que haber escrito el polinomio P sub 4 evaluado en cada uno de los puntos. El error lo llamo el valor absoluto de la resta. Y eso es lo que yo Ah, grafiqué en azul. P4 vendría a ser como la primer Como el, componente como en el C que dibujé Lagrange. acá. Como el Ah, C que listo, dibujé acá. listo, listo. Gracias. O los L que dibujé acá. Sí. Y el E4, este que está acá, que yo voy a terminar dibujando en rojo, es esta. Fíjense que siempre tengo más error en los extremos que en el centro. En los extremos tengo menos información, por eso es que voy a tener bastante más error. ¿Otra pregunta? Bien.
Bien. Fuimos desordenados, pero me parece que hicimos todas las diapositivas. O si no le hicimos como esta, yo hice un ejemplo, digamos, en MATLAB. Voy pasando despacito, esto es graficar, esto es armar de polinomio, lo armamos, lo hicimos. Splines, mostré cómo se armaban los splines, no sé si quedaron dudas de cómo se armaban los splines. Fíjense, este spline, yo de acá me doy cuenta que estoy haciendo un spline de MATLAB directamente. Si yo hubiese querido un spline natural, acá tendría que haber escrito spline nat, ¿está bien? Y si hubiese querido un spline sujeto, a este vector i le tendría que haber agregado una componente antes y una componente después para las derivadas. Lo de las cotas y lo de sí. Creo que hicimos todo. Preguntas, cosas. Eh, Perdón, Pablo, yo Sí, tengo una duda, en los splines, sí. cuando tengo n puntos, ¿tengo que armar polinomios entre cada punto? Un polinomio, cuando lo Entre hago, por pares de ejemplo, puntos. Claro, claro, cuando vos, no sé, yo armo, vamos a armar otro X. X es, qué sé yo. Vamos a ir 0, 3, 5, 5,1, 8, 16. No sé, cualquier cosa. Y ahí vamos a ponerle coseno de 3 por X más, vamos a poner aleat, no, ¿cómo era? ¿Cómo se ponía cuando vos querías? Ah, de X. No, ¿y por qué? Ah, Creo que tenés que poner el tamaño. ahí está. Bueno, entonces supongamos que yo tengo esos dos. Entonces van a poner así, plot xy. Ay, no, perdón, me confundí. Voy a poner plot xy, ahí está. Entonces son esos puntitos, yo qué sé. Ahora voy a hacer el spline. Entonces el spline yo lo guardo en un vector, ¿no es cierto? Entonces ya ese de spline. Ponele que hago el de MATLAB, el común, x, y dónde lo quiero evaluar. Entonces, cuando yo lo evalúo, por ejemplo, la abscisa más chiquita es un 0 y la más grande es un 16. Entonces lo voy a evaluar en el vector que va de 0 con 0,1 a 16. ¿Está bien? Si yo ahora pongo, hold on, plot x y, no, perdón, x, no lo puse, de 0, 0, 1 a 16, S en rojo, este que me dibujó, ¿qué está haciendo? De acá a acá armó un polinomio de grado menor o igual que 3. De acá a acá armó otro polinomio de grado menor o igual que 3. Y lo acomodó para que tenga derivada segunda continua aquí. De este asterisco a este asterisco, de este asterisco a este asterisco, armó otro polinomio de grado menor o igual que 3. De este a este armó otro y de este a este armó otro. Cada pedazo es un polinomio de grado menor o igual que 3. ¿Se entiende lo que digo? claro, y si nosotros lo tenemos que armar a mano, tenemos que, bueno, Tienen que cumpliendo armar un las sistema con, de ecuaciones. Tienen que armar un sistemita de ecuaciones. claro, con que cumplan las condiciones Que en cumplan cada las nodo. condiciones. Que pase por los puntos, que las derivadas sean continuas, que la derivada segunda sea continua. Y además, con esas condiciones no vas a terminar. Y además vos tenés que poner si es sujeto a qué valores, si es natural, tenés que ponerlo de la derivada segunda igual a cero y resolver el sistema. Te queda un sistema por bandas, un sistema tridiagonal. Perfecto, listo, se entendió. Otra pregunta.
¿Listo estamos? Bueno, Creo que sí, profe. Sí, profe. listo. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Bueno, Pablo. gracias. Nos Nos vemos. vemos. Gracias, Chau, profe. chau. A vos.